Nehemías. Hoy terminamos Nehemías. Y en la última enseñanza que estuvimos nos dimos cuenta cómo estaban ellos en júbilo, cómo estaban ellos en celebración. Era un tiempo muy especial. Habían dedicado las murallas. Todo lo que Nehemías había hecho con el pueblo estaba siendo presentado para que Dios tomara absoluto control. Era júbilo, eran danzas, coros, salterios, cítaras. Todo estaba allí para glorificar a Dios y decir: esto es tuyo, Señor. Que venga tu presencia sobre Jerusalén, sobre la ciudad santa. Y estaban en todo este proceso. Pero había algo también que Nehemías les estaba diciendo. Yo quiero invitarte en esta hora para que busques ahí en la palabra del Señor. Nehemías 12:44. Nehemías 12:44 en adelante. Dice la palabra del Señor, y vamos a leer Nehemías 12:44, el versículo 44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Hemos leído la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor, como la estábamos leyendo, había gozo, había algo muy especial, ya habían terminado la obra. Era un tiempo donde definitivamente Dios quería hacer algo y ya lo había hecho y todavía tenía grandes planes. También Nehemías se acordó que algo debía proveerse, que el templo debía estar resguardado, que varones debían estar sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias, de los diezmos, que debía haber una organización. Dile al que está a tu lado: Dios es Dios de orden. Dios es Dios de orden. Y en ese proceso de ordenar, de organizar, sabemos que el Señor quería igualmente estar con ellos. Y Dios decía a través del pueblo que estaba con tanto gozo: estos varones han cumplido el servicio de su Dios. ¿Cuántos servidores del Señor están aquí conmigo? Amén. Dile al que está a tu lado: debemos cumplir. Debemos cumplir. El pueblo se había dado cuenta que los servidores estaban cumpliendo y habían cumplido. Ellos estaban allí, los que estaban al servicio de la expiación, cuando leemos en el versículo 45 de Nehemías 12, los que estaban a cargo del canto, los que estaban a cargo de las puertas. Todo estaba conforme a los estatutos que Dios estaba demandando para ellos. Estaban en el orden de Dios. Es maravilloso cuando nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, estamos sirviendo conforme al Señor. Estamos sirviendo en el orden de Dios. Estamos haciendo conforme Dios quiere que hagamos. Mira que está a tu lado: vamos a servir al Señor. Vamos a servir al Señor. Dice la palabra de Dios que también había un director de coros, ahí en el versículo 46. Dios, como les hablaba, es Dios del orden. Dios no quiere que estemos ahí en un completo caos, ni dentro de su obra, ni en el hogar, ni en la parte laboral, mucho menos en la parte espiritual, en lo que tiene que ver en nuestra relación con el Señor, lo que tiene que ver con la oración, lo que tenga que ver con el estudio bíblico. Debemos ser ordenados. Dile al que está a tu lado: vamos a ordenarnos cada día más. Sonríele y díselo: sí podemos. Es bueno. Esto nos hace más productivos. Esto nos hace más eficaces. Esto trae crecimiento, mis hermanos, cuando nosotros podemos disciplinarnos en todas las áreas del Señor.
Entonces ahí dice el texto, cuando estamos, busca el versículo 47, de los de tiempos de Zorobabel, desde los tiempos de Nehemías, a estos cantores, a los porteros se les daba una porción, se les daba algo para su sustento. Las cosas consagradas estaban para ellos, para los sacerdotes de parte de Aarón, y cada uno entregaba su porción. Los levitas daban su porción para los sacerdotes. Todo estaba ordenado. La casa de Dios no estaba vacía. Los que cantaban estaban cantando, los que estaban cuidando, cuidaban, los que tenían que limpiar, limpiaban. Todo estaba ahí para el culto al Señor en un completo orden. La casa de Dios estaba ordenada. Tú y yo en este tiempo somos templo del Espíritu Santo. Nuestra casa debe estar en orden. Nuestras emociones deben estar en orden. Nuestras decisiones deben estar en el orden de Dios. Nuestros sentimientos deben estar en el orden de Dios. ¿Cuántos tenemos nuestra casa ordenada? Amén. Hoy vamos a decir al desorden: te vas de nuestra vida en el nombre de Jesús. Cuando hay emociones desordenadas, cuando hay sentimientos desordenados, cuando hay decisiones desordenadas, no vamos a ver la bendición del Señor, porque todo ese caos va a hacer que muchas voces lleguen a nuestros oídos y no podemos tomar la decisión adecuada. La casa de Dios estaba en un orden, el sostenimiento de levitas, el sostenimiento de sacerdotes, igualmente de parte de los hijos de Aarón. Todo estaba en el orden del Señor, y así la obra prosperaba. Y así todo estaba como Dios lo quería. 12 años duró Nehemías en este proceso. En este proceso, cuando él llega a Jerusalén, y en el día que él se entera cómo está Jerusalén, recuerden, 4 meses de ayuno. Este hombre entra en 4 meses de oración. Este hombre entra en 4 meses de ayuno. Después se presenta ante Artajerjes, le pide permiso, llega a Jerusalén, y desde el momento en que llega hasta el tiempo en que se dedican las murallas y se ordena todo, pasaron 12 años. No fue un mes, no fue un día, no fue una semana, fue todo un proceso. Muchas veces como hijos de Dios queremos ver la respuesta, queremos ver llegar al Señor hoy y ya mañana tener toda nuestra vida como la queremos. La economía, la salud, la relación del matrimonio, la relación con los hijos, el empleo, la relación con el jefe, todo lo queremos ya. Y no queremos pasar los procesos. En este proceso de 12 años a Nehemías le costó un proceso arduo, día a día de reconstrucción, día a día de salir a colocar las puertas, enfrentarse con Sanballat, tener todos los ataques de Tobías, y estaba ahí. Nehemías no desistió, no desmayó. Vemos un líder que se mantuvo, vemos un líder que hizo lo primero que se debe hacer cuando vamos a iniciar algo, que es buscar el rostro del Señor. Dile al que está a tu lado: es tiempo de buscar el rostro del Señor. Si tú tienes proyecto, si tú tienes sueño, si tú quieres en este tiempo hacer algo que ya Dios te lo ha entregado en su diseño, pero hay que plasmarlo, es necesario buscar el rostro del Señor. Este hombre por eso empezó con el pie derecho. Este hombre pudo sostenerse, hermanos, 12 años. Y no fueron 12 años echándose fresco. Fue un tiempo difícil. Recuerden al principio cómo le atacaba. Trataron aún de matarle. Trataron que él le retrocediera, que él se desanimara. Cuando tú inicias algo, todo esto va a acontecer también. Muchas veces va a querer llegar el desánimo. Muchas veces vas a querer dejar todo botado, literalmente. Pero cuando hemos buscado primeramente la presencia del Señor, Dios nos fortalece. Dile al que está a tu lado: fortalécete en el Señor. Aleluya, fortalécete en el Señor. Dios hace memoria. Y sabes, estaba Nehemías, y cuando nosotros recordamos todos los anteriores capítulos que hemos estudiado, vemos a un hombre que siempre presentaba oración al Señor.
Señor, le pedía guianza. Él no estaba caminando solo, él no estaba tomando decisiones solo, él se dejaba guiar por Dios. Amén. ¿Queremos victoria? ¿Cuántos queremos victoria? ¿Cuántos queremos más victoria de la que Dios te ha dado? Dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Pero pasó otro tiempo, después de 12 años, Nehemías regresa donde Artajerjes. La palabra no dice cuánto tiempo, dice varios días. Y en ese tiempo, hermanos, él había dejado el Estado judío, había dejado todo ordenado. Por ahí dice que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y estos ratoncitos, hermanos, se les olvidó los pactos, se les olvidaron las promesas, la lectura de la ley que había hecho Nehemías con Esdras. Todo esto se les olvidó en un momento determinado cuando ya Nehemías no estaba. 12 años, hermanos, trabajando este hombre. Y se va. Después regresa, y cuando regresa encuentra caos. Era como los tiempos de los jueces. Cada uno estaba haciendo lo que bien le parecía. Cada uno quería tomar decisiones. Se les olvidaron las promesas. No podemos hacer votos a la ligera. Ustedes recuerdan cuando leemos Nehemías, cómo ellos en un momento de arrepentimiento alinearon sus vidas con Dios y dijeron: vamos a seguir los mandamientos, vamos a seguir los mandamientos del Dios de nuestros padres. Pero una vez Nehemías no estuvo, el guía no estuvo, guía político, guía espiritual, porque también fue un hombre que se estuvo en la brecha por el pueblo, que les guió a buscar a Dios. Ellos tuvieron en poco el voto de seguir a su Dios. Y cuando leemos en el capítulo 13, versículo 1, vemos que él está nuevamente con ellos, vuelve a leer el libro de Moisés y se encontró, amén, que ahí en la lectura que les hizo, les leyó el pasaje que está escrito sobre los amonitas y sobre los moabitas. Vete a 13, capítulo 13, versículo 1, y cómo estos no debían entrar en la congregación de Dios. ¿Y por qué no debían entrar? Nehemías ahí en la palabra está explicando por cuanto ellos no habían salido a recibir al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, con pan y con agua mientras estaban pasando por el desierto. Todo lo que los moabitas se habían constituido y los amonitas como enemigos del pueblo del Señor, como les habían repudiado, recordando que Amón y Moab son tipo también de pecado sexual, amén, fruto del incesto del Lot. Y llega Nehemías, ¿y qué se encuentra? Se encuentra que nuevamente los extranjeros estaban dentro del pueblo. Otra vez había yugo desigual, otra vez habían vuelto a lo mismo, otra vez estaban en esta situación. Y como la ley decía que se debía separar, que el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel debe estar separado. Dile al que está a tu lado: tú y yo debemos estar apartados para el Señor, debemos estar consagrados a Dios. Dile al que está a tu lado: no te mezcles con lo pagano, no te mezcles con lo profano. Vamos a declararlo: yo no me voy a mezclar con lo pagano, yo no me voy a mezclar con lo profano. Que Dios nos ayude en el nombre de Jesús, que el Señor siempre nos ayude a mantenernos. ¿Cuántos dicen: yo no me voy a mezclar? Yo no me voy a mezclar. A veces tomamos un poquito de aquí, otro poquito de allá, y se arma como un arroz con mango, algo así. Entonces puede pasar que no seamos ni chicha ni limonada, mis hermanos. Debemos ser hijos de Dios, amén, apartados. No nos mezclemos, no mezclemos la doctrina, no mezclemos la palabra, no mezclemos nuestros sentimientos con cosas que no agradan al Señor, no mezclemos nuestras decisiones haciendo cosas conforme al mundo. Permanezcamos conforme Dios quiere, apartados para Él. Llega Nehemías de viaje y se encuentra con esto. Le costó a este hombre, fue todo un proceso. Un pueblo le siguió, Dios estuvo con él, pero no fue algo de la noche a la mañana.
Es como que tú, que eres ama de casa, arreglas tu casa, llegan los niños y a los 5 minutos te hacen el caos, el desorden. Tú, ay, ¿a cuántas damas le dan risa esto? Ay, qué risa, mira cómo dejó todo, regó todo, mira, ay, qué chévere. No, te duele todo el tiempo que invertiste, dejaste el piso brillante y vas a recoger, a limpiar, a volver a hacer. Eso pasa muchas veces en nuestras vidas. Dios nos limpia, nos pone, mejor dicho, uno va y en un momento dado miramos para otro lado y nos desordenamos completamente. Y otra vez el Señor en su paciencia, en su amor, aunque sabemos que Él se puede disgustar y se disgusta, pero en su amor eterno, cuando llegamos ante Él, vuelve y ordena nuestra vida. El Señor no nos falla, amén. Pero no solamente ellos habían hecho una mezcla. Tobías, el acérrimo enemigo de todo este movimiento para que el Estado judío se organizara, para que el pueblo caminara conforme a Dios, se había ahí entrado en alianza de familiar con el sumo sacerdote Eliasib. Busca el versículo 4 del capítulo 13. Y no solamente, hermanos, habían emparentado, porque este hombre Tobías se filtró, emparentó con el sacerdote. Pero no solamente esto, el sacerdote le concedió que tomara una cámara dentro del templo, profanando las cosas del Señor, profanando lo que es santo. Mira qué situación cuando el que está a la cabeza, el sumo sacerdote, debía ser el guía espiritual. El sumo sacerdote debía resguardar las cosas del Señor. El sumo sacerdote no podía permitir esto, pero como ya tenía una parentela, el sentimiento lo llevó. ¿Cuántas veces el sentimiento, cuántas veces alguien puede llegar a infiltrarse en las cosas santas del Señor, dañando, trayendo en un momento dado contaminación? ¿Cuántos amigos no se pueden filtrar a tu vida? ¿Cuántos primos, vecinos se pueden filtrar a tu vida? Entregándole tú una porción de tu ser, entregándole tú quizás ideas, pensamientos, uniéndote a Él, cosas que Dios debe tener solo para Él, reservadas para Él. Él las quiere, pero tú vienes y permites que otra persona te siembre, te contamine, entre a lo que debería estar consagrado para Dios. Dile al que está a tu lado, esto sucede. No solamente sucedió, esto sucedió en plano físico, real. El templo, había una cámara que debía ser para el grano, que debía ser para el vino, que debía estar consagrada para el incienso. En este tiempo el incienso son las oraciones de los santos, pero en aquel tiempo era un incienso físico que estaba ahí para que los sacerdotes lo tuviesen. Una cámara, un lugar donde se guardaba lo de Dios. Una habitación podía ser. Dice Nehemías en el versículo 6, cuando esto pasó yo no estaba en Jerusalén. Y él explica, como les decía ahorita, que él había partido para encontrarse con Artajerjes en Babilonia. Después vuelve y encuentra todo este caos, no solamente la mezcla, Tobías posesionado. Cuando el enemigo toma control de la casa de Dios, cuando alguien que no tiene el Espíritu Santo toma control, muchas veces, hermanos, alguien, un hijo de Dios, puede ser influenciado por una persona que no conviene. Te pueden vender ideas que no son de Dios. Te toman prácticamente, y uno que ve las cosas desde otro plano, una hora y dice, quizás tiene un velo mágico. Le tomaron la mente. ¿Cuántos han visto casos así? Y tú estás en oración, ¿qué le pasó a Eliasib? ¿Qué le pasó al sumo sacerdote? ¿Por qué él se dio tanto? En un momento dado, un hombre, una mujer de Dios, si se descuida, puede entregar los tesoros de Dios, puede entregar lo que Dios en un momento dado ha colocado en sus manos para bendecirle. La casa de Dios no era para que nada profano estuviese ahí.
bien, sino lo santo, lo consagrado. Y llega Tobías y empieza a manchar, y llega Tobías y empieza a dañar. Así estaba él, y así consideró más a Tobías que al mismo Dios. Muchas veces queremos agradar al hombre, pero mejor es agradar a Dios. Primero tú y yo debemos agradar a Dios que a los hombres. Elías sí se olvidó de quién era en Dios, de lo que debía custodiar, de lo que debía enseñar. Se olvidó de los discípulos que tenía y consideró más a Tobías. Le entregó esta cámara, le hizo esta cámara que debía estar reservada para los santos. Y dice Nehemías, mira en el versículo 8, me dolió en gran manera. Tú y yo no podemos ser indiferentes cuando vemos que se está cediendo terreno al enemigo. Tú y yo no podemos decir esto no es conmigo. Cuando tú estás viendo que tu hogar lo están comiendo las tinieblas, cuando estás viendo que tu vida espiritual está siendo dañada, alterada, cuando estás viendo que la congregación está siendo dañada por el enemigo, que Barranquilla está siendo tomada por las tinieblas, nosotros no podemos ser indiferentes. Dile al que está a tu lado, no podemos ser indiferentes, no podemos ser indiferentes. Tú no puedes ser indiferente a lo que está viviendo tu esposa, tu esposo. Tú no puedes ser indiferente a lo que están viviendo tus hijos. Tú no puedes ser indiferente a lo que están viviendo tus hermanos. No podemos ser indiferentes a lo que está viviendo Colombia. Tú y yo no podemos ser indiferentes. Elías sí había cedido por complacencia, pero a Nehemías le estaba doliendo esto en gran manera. En gran manera, y todas las cargas, mis hermanos, se las debemos entregar al Señor. Pero se necesita alguien que le duela. Se necesita alguien que diga yo me opongo a la obra de Satanás. Se necesita alguien que dañe lo que el enemigo está haciendo. Se necesita alguien que estorbe a todo demonio. Se necesita que tú digas me pongo en la brecha. ¿Cuántos nos ponemos en la brecha? Aleluya. ¿Cuántos estamos dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos conmigo? Amén. Se necesita. Es que si a Nehemías no le dolía, es que si a ti no te duele, hermano, tú no vas a orar con pasión. Es que si a ti no te duele, tú no entras en ayuno. Es que si a ti no te duele, hermano, tú ni siquiera le dices necesito tener una conversación contigo. Apártame un tiempo y entras a orar para que Dios te dé las palabras precisas. Por eso Dios permite que veamos cosas. Por eso Dios permite que nos demos cuenta y que se halle ese dolor en nuestro corazón. Ahora nos llevamos todo esto al Señor, porque si todas las cargas las lleváramos a cuenta, todos los cristianos camináramos muy doblados. Amén. Esto lo llevamos al Señor, pero si se siente el dolor, y Nehemías lo sintió. Recuerden que estaban bajo la dispensación de la ley. Nehemías llama la atención, un líder de influencia, un líder de impacto, un líder, hermanos, que estaba lleno de talento, pero no solo de talento, era un hombre de armas tomar. Este hombre tenía la actitud adecuada, era un hombre que en cada situación hizo lo que Dios estaba determinado que él hiciera, tenía actitudes correctas. Nehemías estuvo en el lugar correcto y tuvo la actitud correcta, porque muchas veces, mis hermanos, podemos estar en el lugar correcto pero tener la actitud equivocada, incorrecta, y dañamos el plan de Dios. Otras veces queremos tener actitud correcta pero podríamos estar en un lugar equivocado. Nehemías se fusionaron las dos cosas. Este hombre, como les decía, no era un pusilánime. Cuando Dios piensa y escoge a Nehemías, sabía que era un hombre, hermano, de autoridad. La persona que Dios ha llamado para causar impacto, para organizar, debe en un momento determinado tomar autoridad. ¿Y qué hizo Nehemías? Arrojó, mira el versículo 8 del capítulo 13, tomó todos esos muebles, los arrojó, los sacó
sacó fuera de la casa. ¿Cuáles muebles? Los de Tobías, mis hermanos. Yo no voy a comulgar con esto me duele mucho. Recuerden que Nehemías era gobernador, Nehemías tenía autoridad. Y este hombre conocía las escrituras, este hombre tenía relación con Dios. Muchas veces nos duelen las cosas y nos quedamos con los brazos cruzados. Dile al que está a tu lado, no es tiempo de quedarte con los brazos cruzados. Hay algo que hacer, hay algo que hacer en el espíritu, hay algo que hacer. Ahora debemos ser prudentes, debemos ser sabios igualmente. Pero este hombre, si Dios le permitió, tomó todos esos muebles y los sacó. Lo que contamina, hermano, debemos arrojarlo de nuestras vidas. Lo que está dañando la comunión con Dios, debemos sacarlo, debemos echarlo fuera. Aleluya. Debemos decirle: no tienes parte en mí, no tienes parte en la casa de Dios, no tienes parte en el templo santo, porque tú y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. Hoy es el día de arrojar, hoy es el día de echar fuera. Aleluya. Hoy es el día de sacar todo lo que el enemigo ha querido perturbar y entrar y adentrarnos, hacernos una cámara. ¿Saben? Tobías había hecho un nido. ¿Cuántos nidos ha hecho el enemigo en tu corazón? ¿Cuántos nidos ha podido hacer Satanás en nuestras vidas? ¿Sabes? Es una mañana para decirle al Señor: yo arrojo todo esto. Si hay resentimiento, si hay odios, si hay celos, si hay envidia, si hay pecado de cualquier índole, que cuando digamos ya estamos pecando, porque estamos obligados a perdonar. Amén. Es hoy día para arrojar, para sacar fuera. De mí no le dolió y se quedó con los brazos cruzados. Cuando somos conscientes de una situación, esto nos lleva a accionar, a tomar ciertas medidas. Dile al que está a tu lado: algo hay que hacer, algo hay que hacer, algo hay que hacer. No solo estaba en este proceso, amén. Todos los muebles se fueron fuera. Y cuando leemos el versículo 9, lee el versículo 9. No solamente lo sacó fuera, él sabía que se había profanado, él lo conocía. Algo pasó, entró lo contaminado, entró lo sucio. Después que se saca lo que ha dañado, después que se saca lo que está ahí infiltrado, que no debe estar en la casa de Dios, entonces hay que limpiar, porque eso espiritualmente deja escombros de suciedad. Amén. Y dice: echen fuera esos muebles, pero además que limpien las cámaras. Limpien las cámaras. Quedan residuos. Hay que meterse con Dios. Hay que entrar en la palabra para que nos limpie. Los ríos de agua viva corran por nuestro ser. Cuando hemos sido permisivos, cuando quizás como Eliasib hemos cedido por contemplación, por un sentimiento, por una emoción, por cualquier razón, mis hermanos, entonces nosotros tomamos la decisión de echar fuera eso. Pero además debemos entrar en la presencia del Señor. ¿Para qué? Para limpiarnos. Dile al que está a tu lado: el que sea santo, santifíquese cada día más. Amén. Y él limpió, pero no se quedaron las cámaras vacías. Mira, que está a tu lado: lo vacío lo llena Dios. No sé cuánto se sienten vacíos. Mira, lo vacío, tranquilo, que lo vacío lo llena Dios. Amén. Si te sientes vacía, si te sientes vacío, lo vacío lo llena Dios. Y estaba entonces Nehemías en este proceso. ¿Y qué hace Nehemías? No, él saca los elementos de Tobías, limpia y vuelve nuevamente a colocar lo que es de Dios. Viene la restitución, viene la restauración, viene el orden de parte del Señor. Todo lo que hace Dios cuando nos disponemos. Vuélvele a decir al que está a tu lado: algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Recuerda, hay algo que arrojar de nuestras vidas. Hay algo que sacar de nuestro corazón. Algo hay que hacer. Hay algo que limpiar también. Algo hay que limpiar. Pero también hay algo que debe estar
en su puesto, hay algo que restituir y Dios lo va a hacer, amén. Dios lo va a hacer, aleluya, Dios lo va a hacer. Entonces todo lo que había pasado, hermano, 12 años trabajando, otra vez los extranjeros, llegó Nehemías y los tuvo que sacar. La casa de Dios que le habían ordenado, otra vez en desorden. Nehemías tomó su tiempo para organizarlo. Habían acordado mantener, pagar los diezmos, dar las primicias, ofrendar, todo eso lo leemos en los capítulos anteriores. Se les había olvidado. Los pobres levitas y sacerdotes, al ver que no tenían sustento, abandonaron la casa de Dios. ¿Dónde estaban los cantores? ¿Dónde estaba el júbilo de la dedicación de las murallas? Todo eso se había ido, todo eso ya no estaba. La casa de Dios estaba como vacía. No habían sido dadas las porciones de los levitas, versículo 10. No había. ¿Y qué hacían los levitas? Se fueron, hermanos. Tuvieron que salir a hacer otras cosas. Ya no estaban 100% dedicados al Señor, al servicio de la obra de Dios. Abandonaron las casas. Abandonaron la casa de Dios. Pero después, cuando Nehemías ve esto, él llega, busca a los oficiales y les pregunta, versículo 11, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Él llega y yo me imagino cómo estaba Nehemías desconsternado. Al irse todo estaba bonito, cantores, porteros, el que limpiaba todo estaba en orden. Llega todo en ruinas, todo abandonado. Tobías dentro de la casa de Dios, los levitas fuera. Es que cuando el enemigo entra para devastar, para sacar lo que es de Dios, para hacer su nido y centrar su trono. Y ya no estaban los levitas, ya no estaban los cantores, ya no estaban los porteros. Dice el versículo 12: y toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Volvió nuevamente. Mira qué hombre tan tenaz. ¿Cuántas veces tú haces algo una vez? Si ves que se daña, no lo vuelves a intentar. Dice, ay, ya que eso se quede así. Otra vez tomarme este trabajo. Miren la tenacidad de este hombre. ¿Cuántas veces alguien lleva una hoja de vida y como no lo llamaron ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, dice, ay, como que el trabajar no es para mí? Puede pasar, hermano. Y este hombre tiene una perseverancia. Este hombre muestra una tenacidad. Este hombre sabía lo que Dios le había llamado y lo tenía entre ceja y ceja. Y como obstáculo, como prueba, si le tocaba volver a empezar, volvía a comenzar. Llegó nuevamente caos, otra vez a hacer, otra vez a ordenar, otra vez a organizar. Mira el que está a tu lado, tomemos la pasión de Nehemías, tomemos el carácter de Nehemías. ¿Cuántas veces Dios, como le decía ahorita, vuelve a hacer algo con nosotros? Él llama para atrás, nuevamente Dios a hacer y otra vez armarnos, y de pronto tomamos malas decisiones. Alguien toma una mala decisión y en la mala decisión va y se desbarata, y nuevamente Dios, piecita por piecita, armar el rompecabezas, nuevamente Dios a hacer. Nehemías tenía el fruto, este fruto de paciencia, pasión también por lo que Dios le había dado. Estaba determinado a cumplirle al Señor hasta el último momento. Y digo, bueno, como me fui, regresé y encontré este carro, ahora voy a colocar mayordomos. Versículo 13: y llamó a mayordomo. Ustedes van a estar administrando, ustedes van a estar supervisando, ustedes me van a tener que dar cuentas de esto que yo les estoy entregando. Y está ahí el sacerdote Selemías. La palabra habla del escriba Sadoc y de los levitas, dice a Pedaías. Y también nombran a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías. ¿Por qué fueron tomados estos en cuenta? ¿Porque eran infieles? ¿Porque eran desordenados? ¿Porque eran malbaratadores? ¿Porque toda la quincena se la comían el primer día y no dejaba para los demás días? ¿Le tocaba irse el bus? No tenían ni para el transporte ni para el bus. No, eran hombres fieles.
Eran hombres ordenados, eran buenos mayordomos, eran buenos administradores. Y el que es fiel en lo poco, Dios lo coloca en lo mucho. Dios lo lleva a lo mucho. ¿A cuántos Dios va a llevar a lo mucho aquí? ¡Aleluya! Dale fuerte el aplauso al Señor. Dios te va a llevar a lo mucho. Dios te va a llevar a lo mucho. Muchas veces se dice comida para hoy y hambre para mañana. A eso no llamó Nehemías. A eso Dios, no me acaban con todo esto. Yo voy a colocar a gente que sepa administrar, dice fieles. Ellos tenían que repartirle el diezmo a sus hermanos, a los levitas. Aún el sacerdote Selemías tenía que repartirle a los demás sacerdotes. Así que no podía ser personas con mala administración, no podían tener amor al dinero, no podía haber avaricia. Tenían que ser equitativos, debían ser justos, debían ser personas como fieles. Que todos seamos hallados fieles, mis hermanos. Qué bueno que el Señor esté contento con la mayordomía que estamos realizando. Somos administradores del reino de los cielos. Con todo lo que Él nos ha entregado, nosotros tenemos que darle cuenta, administradores de nuestra vida, administradores de nuestro tiempo, administradores igualmente del dinero que llega a nuestras manos. Y vamos a darle cuentas al Señor. Tú eres administrador del hogar que Dios te ha entregado. Eres administrador de tus hijos. Eres administrador también de los talentos. ¿Cuántos tenemos talentos? ¿A cuántos Dios le ha dado talento conmigo? Todos. Yo veo aquí personas muy talentosas, brillantes, dotadas de cosas maravillosas para realizar. No escondas tu talento, no entierres tu talento. Dios quiere hacerte una persona de bendición a través del talento, de los talentos, de los dones que Él te ha entregado. Todo está siendo ordenado por el Señor. Y Nehemías dice: mayordomos fieles para que repartan a sus hermanos. Dile al que está a tu lado: tú eres un mayordomo, tú eres un mayordomo, tú eres un mayordomo. Lo interesante es que tengamos esta característica, que seamos como fieles, aleluya, que seamos fieles. ¿Y qué dice Nehemías en el versículo 14? Mira esta oración, mira: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Nehemías sabía que Dios era un Dios que recompensa. Nehemías sabía que él no le estaba trabajando a un Dios injusto. Nehemías conocía la bondad de Dios. Nehemías conocía la benignidad del Señor, y por eso le dice: acuérdate, Señor. Acuérdate, Dios. Acuérdate, Señor. Cuando leemos desde el versículo 14 al 18, también estamos estudiando que no solamente dejaron a los extranjeros entrar, hicieron caos en la casa de Dios, permitiendo que Tobías estuviese allí, dejaron de pagar diezmo, de llevar primicia e igualmente de dar ofrendas, sino que también no guardaban el día de reposo, se volaban el día de reposo. Ellos estaban comerciando en el día de reposo. Cuando estudiamos estos versículos del 14 al 18, Nehemías veía cómo aún en las partes agrícolas fuera de Jerusalén había actividad, no guardaban el día de reposo, estaba siendo profanado. Recordemos que en la dispensación de la gracia, nuestro reposo es Jesucristo, aleluya. Nuestro reposo es el Señor. Así que, como muchas veces hemos hablado, el lunes es un lunes de bendición, porque es el día del Señor, amén. El lunes no es el lunes de zapatero, el lunes no es el lunes de la flojera, el lunes no es el lunes de la tristeza ni de la depresión porque te vas a trabajar. No, es el día del gozo, porque vas a ser productivo, porque vas a bendecir a muchos, aleluya, porque otros te van a bendecir también a ti. Cuando le damos aplauso al Señor por cada día de la semana, todos en el reposo del Señor, amén, todos en el reposo de nuestro Dios. Ellos tenían el sábado por ley, pero ni el sábado, hermano. Era en el afán, era con sus propias fuerzas, queriendo hacer las cosas. Era a su manera. Quería mucho la platica.
En el oriente y en el occidente sucede mucho eso. Se deja de guardar la fidelidad a Dios porque hay que elaborar, hay que trabajar. Y hay un lema que hace que la persona trabaje y trabaje y trabaje y trabaje. Y si no trabaja un domingo piensa que no va a comer, y sí, la palabra dice que el que no trabaje, que no coma, pero también sabemos que todo tiene su tiempo, amén. Todo tiene su tiempo y hay tiempos para adorar a Dios. Hay tiempos para entrar en la presencia de Dios, y todos los días tú debes sacar un tiempo para adorar a Dios, y todos los días debemos entrar en el reposo del Señor, y todos los días debemos creerle al Señor bajo la dispensación de la gracia, y todos los días también nosotros podemos hacer algo por la obra del Señor, y todos los días igualmente podemos ser productivos con los talentos que Dios nos ha dado. Ellos tenían un día reglamentario, el día sábado nada podían hacer, pero el comercio les llamaba más la atención. El ir a ganar plata les estaba llamando más la atención. Cuando tú dices, no, yo no me congrego porque es que estoy trabajando, tú estás profanando el reposo del Señor. Cuando tú dices, me ausenté de la iglesia porque empecé a laborar, ya no le sirvo al Señor porque estoy laborando, es que tú no estás descansando en Dios. Dios es el que da la prosperidad, la unción de la prosperidad la da el Señor. Él es el dueño de todas las cosas. Y cuando no honramos al Señor, no vamos a recibir honra de Él. Él honra a los que le honran. Y el pueblo se había olvidado de honrar bajo la dispensación de la ley. Era el día sábado. Nosotros todos los días debemos acordarnos del Señor. El domingo es un día en que se ha tomado históricamente para congregarnos. Debemos ser fieles al Señor, honrarlo. Dile al que está a tu lado, Dios te va a honrar. Dios te va a honrar. Tú estás honrando al Señor. Tú le estás apartando tiempo a Dios. Él te va a honrar. Y como Nehemías era un hombre de armas tomadas, hermano, este hombre no se quedó con los brazos cruzados. No te quedes con los brazos cruzados, amén. No te quedes con los brazos cruzados. Él ordenó que no se abrieran las puertas de Jerusalén. De aquí la gente o descansa o descansa. Y a veces Dios tiene que hacer eso con nosotros. La persona viene a la congregación y empieza a orar por el empleo. Señor, dame el empleo, dame el negocio. Padre Santo, dámelo, y lo que usted en todos los días a la iglesia. Y Pastora Amelia, que hay hoy, yo voy. Y yo voy, yo estoy en todas partes. El día que llega la bendición, ¿qué pasa, Pastora Amelia? Se desaparece, se olvidó del dueño de la bendición. Y entonces a veces al Señor le toca hacer como a Nehemías. Ordenó que se cerrasen las puertas. Puerta que Dios abre, no hay quien la cierre. Pero puerta que Dios ordena cerrar, hermano, no hay quien la abra. Y Nehemías dijo, bueno, aquí se cierran las puertas de Jerusalén. Van a descansar, aquí todos vamos a cumplir con el día de reposo. Qué triste que el Señor en los cielos tenga que declarar que se cierren las puertas. Qué triste es que una vez que todo se dio, nos olvidemos, no seamos agradecidos, seamos como esos 9 leprosos que recibieron el milagro y después le dijeron al Señor, chao, si te veo ni te conozco, amén. Qué triste esto. En cambio uno si se quedó, siguió, fue agradecido. Qué triste que Dios tenga que cerrar las puertas para que volvamos a invocar su nombre. Qué triste que esto tenga que pasar. Dile al que está a tu lado que no nos pase a nosotros, que no nos suceda a nosotros. Mantente, hermano, persevera, 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 persevera si nos esforzamos. La palabra es clara, la palabra lo dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. Es necesario esforzarnos, con empleo o sin empleo, con los que están casados, los solteros, es necesario esforzarnos. Todos debemos esforzarnos para cumplirle al Señor, amén. El pueblo quería, era el dinero. Él ordena cerrar las puertas, versículo 19 al 22.
Y los comerciantes, hermanos, como que trataban de entrar, de quedarse ahí, amén. Y mandó aún a los levitas a que se purificaran. Cuando él ve que en el versículo 19, vamos a retomar ahí, él ve que los comerciantes, cerradas las puertas, permanecían ahí. Entonces le ordena a los criados que estén al tanto para que ellos no entraran a la carga. Le tocó colocar que supervisores. Tú y yo descansamos en el Señor. Entra en ese reposo, no te afanes, cúmplele al Señor, lee la palabra del Señor, escucha las prédicas, lo que Dios tenga para la congregación donde Dios te ha llevado, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Qué triste que Dios tenga que colocarnos a un momento dado cuando ya estamos grandecitos. Recuerden que habían pasado 12 años y les tocó ponerle supervisores. ¿Ya oraste? ¿Ya hiciste el devocional? Mira que si no lo haces, mañana es domingo, que no se te peguen las sábanas. Le tocó colocar a esas personas ahí para resguardar, para que no se introduzcan los comerciantes. No te vayas a hacer ese negocio hoy, no vayas. Primero llega a la iglesia, deja la ida de la playa para la tarde. El mar no se va a secar. Vente primero a la iglesia. Cúmplela. Se le tocó colocar súper bien que estuvieran ahí custodiando, resguardando, hermanos. El versículo 22 nos habla que aún le pidió a los levitas que se purificasen, porque ellos también habían caído en estos procesos, que guardaran las puertas, amén. Y también hace una oración, una plegaria, dice: acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según las grandezas de tu misericordia. Versículo 22, amén. También de esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según las grandezas de tu misericordia. Nehemías estaba adelantando: Señor, si yo peco, mira, perdóname según tu misericordia, acuérdate de lo que he hecho. Era un hombre prudente. Nehemías era un hombre sabio. Nehemías no se estaba moviendo por emoción. Este hombre tenía un discernimiento, un conocimiento de las cosas del Señor. Estaba en el orden de Dios. No solamente organizó esto, sino que llega también, además que encuentra extranjeros, había matrimonios mixtos. Se habían aliado los hijos habían entregado los israelitas sus hijas a extranjeros y habían hecho toda una alianza tenaz, así como el sumo sacerdote Eliasib lo había hecho con Tobías. Si esto lo estaba haciendo la cabeza espiritual, imagínense de ahí para abajo. El caos total, cuando tú ves en el versículo 23, 24 hasta el 27, y les toca restituir y decir que no tomarán más a las hijas de los extranjeros, ni se las darán las extranjeras a sus hijos. Ellos hacen un voto y él les recuerda: miren lo que le pasó a Salomón. Versículo 26. Y ordenó también la familia que debía estar en el orden de Dios, no debía haber cosas profanas ahí. Y le recordó: miren lo que le pasó a Salomón. ¿Recuerdan ustedes Salomón, que tuvo 300 esposas, 700 concubinas, y estas mujeres desviaron el corazón a Dios, aún terminó levantando altares a dioses paganos? Y dice Nehemías: acuérdense de lo que le pasó a Salomón. Dile al que está a tu lado: acuérdate, no se te olvide. A los varones, a las damas, a los jóvenes. Y dijo: no, eso no es así. Los solteros, en el pueblo de Dios hay bastantes chicas solteras, ¿cierto? Las solteras también. Dile a la soltera que tiene Android: hay para escoger, al soltero. Hay para escoger. No vayas a buscar nada afuera, aquí dentro del pueblo de Dios. Por ahí una cara como que no había visto nada bueno. Sí, hay buenos talentos, dones, carácter en Cristo, simpatía. La hermosura y la gracia la añade el Señor.
Señor también, amén. Dale fuerte el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque a veces las curvas, los valores la ven afuera. Y las chicas ven esos cuerpazos, pura silicona, hermanas, amén. No te dejes engañar, no te dejes engañar. Que dicen, no te dejes engañar. Y prometieron, versículo 27, prometieron que, dice, y preguntó Elías, ¿seremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra vuestro Dios tomando mujeres extranjeras? Estaba él ahí preguntándoles, amén. Pero ellos querían seguir la palabra. Nehemías llegaba a marcar, a influenciar, a dejar huella, y tú debes ser esa persona. Si tú estás en tu hogar como cabeza de familia, tú debes ser esa persona que deje huella a tus hijos, que deje huella a tu generación, que deje huella a tus nietos, que los marques con la palabra, con el buen testimonio, con el carácter de Cristo. Tú debes dejar huella, esposo que estás aquí, en tu esposa. Tú debes dejar una huella especial de ser un hombre que sus oraciones no le tienen estorbo, porque anda conforme a la palabra del Señor y trata a su esposa conforme a Dios. Igualmente la esposa debe dejar huella. El testimonio hace que su esposo vuelva el corazón de él a Cristo. Hay que dejar una huella. Dile que está a tu lado, ¿estás dispuesto? Deja huella donde estudias, deja huella donde estás laborando, deja huella en el ministerio donde estás sirviendo, como una persona cumplidora, como una persona que ama a Dios, como una persona de santidad. Dejemos huella igualmente en Barranquilla, donde vayamos, de ser esos temerosos de Dios, personas que amamos, que tenemos buen testimonio. Y estaban ahí, imagínate, era tanto. El versículo 28, que hasta con Sanbalat también se habían emparentado los hijos del sumo sacerdote Eliasib. El hijo de él, Joaida, era el yerno de Sanbalat. ¿Qué quiere decir que era el yerno? Se casó con la hija, ¿es cierto? Imagínense, tanto que había hecho Sanbalat. Las alianzas de ellos, tanto como se había levantado en contra del pueblo de Dios, y terminó Joaida, el hijo de Eliasib, somos sacerdotes, emparentando con Sanbalat, casándose con su hija. Mira que da a tu lado el colmo, ¿verdad? Eso pasa, hermanos. ¿Cuántas veces alguien se emparenta con el mismo diablo? Hace alianzas con Satanás. Y Joaida era el hijo del sumo sacerdote. Tienes que ver con quién haces alianza, con quién haces pacto, con quién haces contrato, con quién te unes para un negocio, con quién te unes para un proyecto de vida, con quién te estás uniendo. Y dice Nehemías, a este hombre yo lo ahuyenté de mí. No, Señor, yo contigo no ando. Lo sacó, hermanos. Y dice el Señor, acuérdate, mira qué actitud, esta era una actitud radical. Nehemías era un hombre radical. Y es necesario que una iglesia se levante y sea radical conforme a la palabra del Señor. Y él dijo, mira cómo anda Joaida, que es el hijo del sumo sacerdote, con la hija de Sanbalat, haciendo daño. Dice, no, los ahuyenté, los aparté, los sacó. No, estos no andan conmigo, estos no van a estar. Expulsó al hijo del sumo sacerdote. No le dio temor. Joaida tenía influencia porque era el hijo de Eliasib. Pero Nehemías no tuvo miedo. Dile al que está a tu lado, no tengas miedo, no tengas temor. Muchas veces, hermano, hay que tomar decisiones drásticas. Hay cosas que hay que sacar de nuestras vidas. Aún hay personas muchas veces que debemos sacar porque no nos convienen, porque no están aportando, porque no están haciendo daño, porque nos están desviando, porque en vez de sumarnos nos están restando, porque en vez de traer bendición están trayendo maldición a nuestras vidas. Y es necesario tomar una decisión. Dile que está a tu lado, decídete.
Y vuelve Nehemías a hacer esta plegaria, acuérdate. Y pero esta me dice de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Ya no dice acuérdate de mí. Esta vez dice acuérdate de ellos. Acuérdate de los que han contaminado el sacerdocio. Y déjame decirte, Dios se acuerda de esto, pero cuando hay arrepentimiento, hay confesión de pecado, se aparta la persona, Dios le levanta. Amén, Dios le levanta, pero cuando la persona se queda en esa situación, corre el riesgo que su nombre sea borrado, corre el riesgo, no, su nombre será borrado del libro de la vida. Amén. No es un riesgo, es un hecho. Su nombre será borrado del libro de la vida. Para terminar el versículo 30 y 31 dice, los limpió de todo extranjero. Y puse a los sacerdotes y levitas por su grupo, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Y termina diciendo, acuérdate de mí para bien. Y todo lo que hizo Nehemías por el pueblo de Israel lo hizo para bien. Un hombre que se negó a sí mismo, un hombre que estuvo con Artajerjes ahí en el palacio y estaba cómodo, era el copero del rey. Ese hombre estaba muy bien y se negó a sí mismo, tomó su cruz y se fue a Jerusalén a una encomienda dada por Dios y tuvo el carácter para mantenerse, porque no solamente es llegar, mis hermanos, muchos llegan a tener algo, muchos llegan a tener una empresa, muchos llegan a tener un hogar, muchos llegan a tener un ministerio, muchos pueden llegar a tener un liderazgo, pero tienes que mantenerte. Y si te has apartado de pronto del hogar, si te has apartado del negocio que Dios te entregó, si te has apartado del llamado, es el tiempo de retomarlo. Aleluya. Nehemías 12 años estuvo ahí, se fue, dijo, ya todo está ordenado. A veces nos confiamos. Le tocó llegar a retomar. Le tocó llegar a ordenar. Le tocó llegar a trabajar. Las veces que sean necesarias, retomar lo que Dios te ha dado, no tengas miedo. Hazlo, Dios te va a respaldar. ¿Cuántos saben que Dios les va a respaldar? Dios les va a respaldar. Yo quiero orar en esta mañana. Dios les va a respaldar. Dios les va a respaldar. Dios les va a respaldar. Mañana lunes, con la ayuda del Señor, a las 6:30 de la tarde, estaremos en una acción de gracias por la vida de la pastora Hilda Rieta. En este lugar, 6:30. Mañana a las 6:30. Todos los hermanos que puedan llegar, y vamos a estar invitando también, llamando personas que la conocieran, pastores. Aquí está su hijo Javid, igualmente su nuera. Dios es muy bueno. Hay que retomar. Y Javid, Dios te dice hoy, hay que retomar, hijo. Hay disposición, que es lo más importante. Hay el anhelo del corazón. Hay que seguir una encomienda, un legado. Nehemías lo tenía de parte de Dios. Un hombre que estaba ocupando posiciones importantes en Babilonia. Corría riesgo su vida cada vez que tomaba la copa del rey. Era un trabajo que otros anhelaban, una comodidad. Un hombre que tiene un corazón sensible. Ese hombre se vistió de cilicio, ayunó. Cuando se enteró de la situación de Jerusalén, hizo algo en lo espiritual, que algo hay que hacer. Un hombre que dejó la comodidad, que viajó, que llegó y encontró posiciones. Lloró cuando vio a Jerusalén ya con sus ojos físicos claramente, no por lo que le decían, sino cuando llega a la ciudad y ve la realidad. Era peor de lo que le habían dicho. La ciudad quemada, destruida, desolada, despoblada.
dijo: manos a la obra. Manos a la obra, aleluya. Manos a la obra. Manos a la obra. Hay algo que hay que hacer. Hay algo que restaurar. Hay algo que arreglar en tu corazón, en tu vida, en tu familia. Hay algo que hacer en el ministerio. Hay algo que organizar siempre. Dios nos va a dar metas, logros por hacer. Logros que como buen padre Él le guardará. Que tú le puedas decir como Nehemías: acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí, porque estoy haciendo tu voluntad, porque estoy peleando la buena batalla de la fe, porque prosigo la carrera, Señor. Acuérdate de mí, Señor. Habla con Dios en esta hora. Habla con Dios. Habla con Dios. Si tú sientes pasar al altar en este momento y hablar con Dios, puedes hacerlo con libertad. Si tú quieres decir: Señor, hay un área que hay que restaurar. Hay un área que hay que restaurar. Hay libertad para hacerlo. Puedes pasar con libertad y levantar tus manos. Voy a orar por ti. Aquel que necesite esa fortaleza de parte del Señor. Aquel que necesite esa ayuda de parte de Dios. Nehemías, recuerden que antes de hacer algo en Jerusalén oró, ayudó, clamó, se vistió de silicio, pasa al altar y preséntate delante de Dios, porque es una ardua labor, porque algo tienes que hacer y tú lo sabes, que de este lugar hoy sales a hacer algo, sales a hacer algo. Oh Espíritu Santo de Dios, oh Espíritu Santo de Dios, sabiendo que Él te va a respaldar, sabiendo que Él va a hacer grandes cosas. Aleluya. Oh, aleluya. Oh Padre, toda la vida de mis hermanos, Señor, tómanos en esta mañana, Dios, de manera especial, Señor amado. Padre, que sea tu presencia, que seas tú, Señor. Padre, en esta hora, Dios, ministrando cada vida, Señor.
consagrado a Él. Recibe. Porque tuviste una madre que logró, se logró oraciones por ti. La presencia de Dios nos ha apartado. Espíritu Santo se está desprendiendo algo. Hay una coraza que te está impidiendo levantarte, pero hoy te levanta Dios. Remóntate como las águilas. Remóntate. Espíritu Santo de Dios, ministrale. Ministrale ahora a Dios. Que tu espíritu toque su espíritu. Purifícalo más. Purifícalo más. Purifícalo más. Purifícalo más. Purifícalo vida. Yo ministro vida. Yo ministro vida. Vida y vida en abundancia. Purifícalo, Señor.
aquello, algo hay que restaurar, algo hay que hacer. Esta es una semana de avance. Esta es una semana de logros en el nombre poderoso de Jesús. Dios te va a respaldar. Si tú todo lo que haces lo emprendes conforme a su voluntad, grandes victorias te darán, Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. La paz del Señor. Saludamos también a nuestros hermanos que nos escuchan desde En Cristo Radio Online, diciéndoles igualmente: Dios te levantará, el Señor te levantará. Y bendecimos, mi hermano, sálvese cada uno en el amor del Señor.